Sentaos, andad, estad firmes. Por Watchman Nee. Introducción. Si la vida del creyente ha de agradar a Dios, es necesario que ésta se ajuste enteramente a Él. Con excesiva frecuencia, en la aplicación de este principio a nuestras vidas, enfatizamos solo algún detalle de nuestra conducta o de nuestro servicio a Dios. Por consiguiente, muy a menudo no logramos apreciar la magnitud del ajuste que tenemos que hacer y el punto en que deberíamos comenzar. Pero Dios juzga todo, el principio y el fin, por las perfecciones de su Hijo. Las Escrituras afirman claramente que a Dios le ha placido, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra, en Él, en quien también fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1:9-11. Es mi sincero ruego que, en las páginas de este libro, sean nuevamente abiertos nuestros ojos y veamos que solo acentuando debidamente este punto, podremos esperar la realización del propósito de Dios para nuestras vidas, a saber, que seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1:12. Servirá de fondo a nuestras meditaciones la epístola de Pablo a los Efesios. Como tantas de las otras epístolas del apóstol, esta también tiene dos partes, una doctrinal y otra práctica. La parte doctrinal, que abarca los capítulos 1 al 3 de Efesios, trata principalmente de los grandes hechos de la redención que Dios ha obrado para nosotros en Cristo. Luego, la sección práctica, que encierra los capítulos 4 al 6 de Efesios, nos presenta, a la luz de esta redención, las demandas de Dios en lo que se refiere a la conducta y al celo. Ambas partes están íntimamente ligadas, pero, como se verá, el énfasis en cada caso es distinto. Además, la segunda mitad, la parte práctica, puede ser, a su vez, convenientemente subdividida según su tema en una sección larga, que corre desde Efesios 4:1 hasta el 6:9, y una segunda y más breve, que se extiende desde Efesios 6:10 hasta el final. La primera parte se relaciona con la vida que llevamos en medio del mundo, la segunda, con el conflicto que sostiene el creyente con el diablo. De modo que tenemos, en total, tres subdivisiones de la epístola a los Efesios, presentando, 1. La posición que ocupa el creyente en Cristo, Efesios 1:1 al 3:21, 2. Su vida en el mundo, Efesios 4:1 al 6:9, y 3. Su actitud hacia el enemigo, Efesios 6:10-24. Podríamos resumirlo de la siguiente manera. Adoctrinal, capítulos 1 al 3 de Efesios. 1. Nuestra posición en Cristo, capítulos 1:1 al 3:21 de Efesios. B. Práctica, capítulos 4 al 6 de Efesios. 2. Nuestra vida en el mundo, capítulos 4:1 al 6:9 de Efesios. 3. Nuestra actividad frente al enemigo, Efesios capítulos 6:10-24. De todas las epístolas de Pablo, es en la de Efesios que encontramos los valores más altos en lo que a la conducta del creyente se refiere. La carta abunda en riquezas espirituales, sin embargo, es intensamente práctica. La primera mitad de la carta revela que nuestra vida en Cristo es una de unión con Él en lugares celestiales. La segunda mitad nos enseña, en términos muy prácticos, cómo hemos de vivir esa vida, los que estamos sobre la tierra. No es nuestro propósito dar un estudio detallado de la epístola, solo examinaremos algunos de los principios céntricos que en ella se encuentran. Para este fin emplearemos una palabra clave que, creemos, expresa la idea central de cada sección. En la primera división de la carta notaremos la palabra sentar, Efesios 2:8, clave de esa sección, que contiene el secreto de una verdadera experiencia cristiana. Dios nos ha hecho sentar con Cristo en lugares celestiales, y todo creyente tiene que comenzar su vida espiritual desde ese punto de descanso.
En la segunda división tomamos la palabra andar, Efesios 4:1, como expresiva de nuestra vida en el mundo, que es, justamente, el tema de esta parte. En ella se nos exhorta a manifestar en nuestro andar una conducta que esté a la par con nuestra elevada vocación. Finalmente, en la tercera división, hallamos la clave de nuestra actitud frente al enemigo en las palabras estar firmes, Efesios 6:11, que expresan nuestro lugar de victoria al fin. De manera que tenemos palabras claves en Efesios. 1. Nuestra posición en Cristo, sentar, Efesios 2:6. 2. Nuestra vida en el mundo, andar, Efesios 4:1. 3. Nuestra actitud frente al enemigo, estar firmes, Efesios 6:11. La vida del creyente siempre presenta estas tres actitudes, hacia Dios, hacia el hombre y hacia los poderes satánicos. Para ser un instrumento útil en las manos de Dios, el hombre debe estar en buen ajuste, en su posición, en su vida diaria y en el combate contra las fuerzas del mal. No satisface las exigencias de Dios si resta importancia a cualquiera de ellas, porque cada una es una esfera en que Dios desea expresar la gloria de su gracia, con la cual nos agradó en el amado, Efesios 1:8. Tomaremos entonces estas palabras, sentaos, andad, estad firmes, como índices de la enseñanza de esta epístola y como texto de su presente mensaje a nuestros corazones. Será de mucho provecho observar tanto el orden como la relación en que aparecen. Capítulo 1. Sentados. El Dios de nuestro Señor Jesucristo le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, Efesios 1:17-21. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:6-9. Dios le sentó, y asimismo nos hizo sentar. Consideremos primeramente lo que implica esta palabra sentar. Como ya hemos dicho, revela el secreto de una vida celestial. La vida cristiana no empieza con caminar, empieza con sentarse. La era cristiana comenzó con Cristo, de quien leemos que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, y quien sustenta y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos 1:3. Con igual acierto, podemos decir que la vida individual cristiana comienza cuando el hombre se ve en Cristo, es decir, cuando, por fe, nos vemos sentados con Él en lugares celestiales. La mayoría de los creyentes yerran, procurando andar a fin de poder sentarse y descansar, pero eso es invertir el orden. El raciocinio humano nos dice que si no andamos no alcanzaremos nuestro objetivo. ¿Qué podemos lograr sin esfuerzo? ¿Cómo es posible avanzar si no nos movemos? Pero la vida de fe es una cosa extraña. Si al comienzo nos esforzamos por hacer, nada logramos. Si nos afligimos por obtener, perdemos todo. La razón está en que el cristianismo se inicia no con mucho hacer, sino con un gran, consumado es. Así vemos que la carta a los Efesios comienza declarando que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, Efesios 1:3, y, desde un principio, se nos convida a que nos sentemos para disfrutar lo que Dios nos ha dado, y no a que hagamos algo nosotros mismos. El andar implica esfuerzo, mientras que Dios dice que somos salvos no por obras, no por nuestro esfuerzo, sino porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, Efesios 2:8. Muy a menudo usamos la expresión salvos, por la fe, pero ¿qué indicamos con ella?
Lo que queremos decir es que somos salvos por confiar en el Señor Jesucristo. Nada hicimos por salvarnos, sencillamente descargamos en Él el peso de nuestras almas pecaminosas. Comenzamos nuestra vida de creyente dependiendo, no de nuestras obras, sino de lo que Cristo ya había hecho. Quien no haya hecho esto, no es creyente. Pues el primer paso en la vida de fe, es decir, nada puedo hacer por salvarme, pero Dios, en su gracia, ha hecho para mí todo lo necesario en Cristo. La vida cristiana, del principio al fin, descansa sobre la base de una completa dependencia en el Señor Jesús. No existe límite a la gracia que Dios desea derramar sobre nosotros. Él nos dará todo, pero nada podremos recibir mientras no descansemos en Él. Sentarnos indica actitud de descanso. Algo se ha concluido, cesa el trabajo y nos sentamos. Es paradójico, pero también cierto que, en la vida de fe, solo avanzamos si primero hemos aprendido a sentarnos. ¿En realidad qué significa sentarnos? Mientras caminamos o estamos de pie, cargamos todo el peso de nuestro cuerpo sobre las piernas, pero cuando nos sentamos todo el peso del cuerpo, no importa cuánto sea, descansa sobre la silla en que nos sentamos. Nos cansamos cuando caminamos o estamos de pie, pero muy pronto desaparece el cansancio cuando nos sentamos. Andando, o parados, expendemos energías, pero al sentarnos inmediatamente descansamos, porque la carga no está ya sobre nuestros músculos y nervios sino en algo fuera de nosotros. Del mismo modo, en la esfera espiritual, sentarnos significa sencillamente descargar todo el peso, nuestra carga, nosotros mismos, nuestro futuro, todo, en el Señor. Dejamos que Él lleve la carga y ya no procuramos llevarla nosotros. Esto ha sido norma divina desde el principio. En la creación Dios obró desde el primer día hasta el sexto y el séptimo descansó. Podemos decir que durante esos 6 días Dios estaba muy ocupado. Pero, terminada la tarea que se había impuesto, cesó de obrar. El séptimo día vino a ser el sábado de Dios, el descanso de Dios. Pensemos en Adán. ¿Cómo se relacionaba su posición con ese descanso de Dios? Se nos narra de Adán que fue creado el sexto día. Evidentemente, pues, no tuvo parte alguna en aquellos primeros 6 días de trabajo, porque su existencia comenzó al fin de ellos. El séptimo día de Dios no era, en realidad, sino el primero de Adán. Mientras Dios obró 6 días y después disfrutó su sábado, la vida de Adán comenzó con el sábado. Puesto que Dios obra antes de entrar en el descanso, el hombre primero tiene que entrar en el descanso de Dios y recién entonces puede obrar. Además, fue porque la obra de Dios estaba realmente completada que el hombre pudo iniciar su vida en el descanso. He aquí el Evangelio, que Dios se ha extendido aún más y completado también la obra de salvación, de modo que nosotros nada necesitamos hacer por merecerla, sino que por fe podemos entrar a participar ya directamente de los beneficios de su obra consumada. Sabemos bien que entre estos dos hechos históricos, el descanso de Dios en la creación y su descanso en la obra de redención, se encuentra toda la trágica historia del pecado de Adán y su juicio, de los esfuerzos incesantes e infructuosos del hombre y de la venida del Hijo de Dios para obrar y darse a sí mismo hasta que la posición perdida fuese recobrada. Mi Padre hasta ahora obra, y yo obro fueron sus palabras, hasta que al fin, habiendo concluido su obra de redención, pudo exclamar, consumado es. En virtud de aquel grito de triunfo, la comparación que hemos hecho es acertada. El Evangelio realmente significa que Dios ha hecho todo en Cristo y que nosotros sencillamente entramos por medio de la fe al goce de ese glorioso hecho. Claro está, que en su contexto nuestra palabra clave no significa una orden de sentarnos, sino el deseo de que nos veamos sentados con Cristo. El apóstol ruega que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, Efesios 1:18, para comprender el contenido de esa verdad de doble significado, que Dios primero, por su gran poder, le ha hecho sentar a Él, y luego por su gracia, a nosotros nos hizo sentar con Él.
Así, la primera lección que corresponde aprender es que la obra no es nuestra, sino la suya. No somos nosotros los que obramos para Dios, sino que Él obra para nosotros. Dios nos da esa posición de descanso. Dios trae la obra consumada de su Hijo y nos la presenta, y luego dice, sentaos. Su ofrecimiento, creo yo, no puede ser expresado en términos más apropiados que las palabras de invitación a aquel gran banquete, en Lucas 14:17, y a la hora de la cena envió a su esclavo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. De manera que comenzamos nuestra vida de creyentes, no obrando, sino descubriendo lo que Dios ya ha provisto. El alcance de su obra consumada. Partiendo de este punto, la experiencia del creyente sigue, como comenzó, no en base a su propio obrar, sino siempre en base a la obra consumada de otro. Cada nueva experiencia espiritual se inicia con la aceptación por fe de lo que Dios ha hecho, un nuevo sentarnos, por decirlo así. Esto es una norma de vida, y Dios mismo la ha establecido, de modo que, desde el principio hasta el fin, cada etapa sucesiva de la vida del creyente sigue este principio divinamente establecido. Por ejemplo, ¿cómo puedo recibir poder del Espíritu para el servicio? ¿Tengo que trabajar por él? ¿Tengo que suplicar o afligir mi alma en ayunos y quebrantamiento a fin de merecerlo? Nunca. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. Hagamos memoria. ¿Cómo fue que recibimos el perdón de los pecados? Efesios 1:6-8 nos afirma que fue por las riquezas de su gracia, con la cual nos agradó en el amado, véase verso 6. Nada hicimos por merecer el perdón. Nuestra redención es en Cristo y, por medio de su sangre. Es nuestra en virtud de lo que Él ha hecho. ¿Cuál, pues, es la base bíblica para el derramamiento del Espíritu Santo? Es la exaltación del Señor Jesucristo, Hechos 2:33. Recibo el perdón de mis pecados porque Cristo murió por mí en la cruz, recibo el poder del Espíritu Santo porque Él fue ensalzado a la diestra de la majestad en las alturas. Como el Espíritu Santo es dado porque el Señor Jesucristo fue glorificado, el don del Espíritu no depende de lo que yo sea o de lo que yo haga. No recibí el perdón por algo que yo había hecho, y tampoco recibo el Espíritu Santo por algún hecho mío. Recibo todo, no por andar sino por el sentarme, vale decir, por descansar en el Señor Jesucristo. Así que, como no hay necesidad de esperar para tener las primeras experiencias de la salvación, tampoco es necesario esperar el derramamiento del Espíritu. Permítaseme asegurar que no hay necesidad de suplicar a Dios por este don, ni agonizar, ni celebrar reuniones a fin de esperarlo. El Espíritu Santo se recibe, no por nuestro hacer sino por razón de la exaltación del Señor Jesucristo, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto está incluido en el Evangelio de vuestra salvación, Efesios 1:13. O bien consideremos otro tema, uno que es el tema especial de Efesios. ¿Cómo llegamos a ser miembros de Cristo? ¿Qué es lo que nos pone en condiciones para formar parte de aquel cuerpo al cual Pablo llama la plenitud de Cristo? Ciertamente no lo lograré por caminar. No soy unido a Él por esfuerzo propio alguno. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados. En una misma esperanza de vuestra vocación, Efesios 4:4. Efesios nos presenta hechos consumados. Comienza con Jesucristo y con el hecho de que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Cuando el Espíritu Santo nos revela a Cristo y creemos en Él, de inmediato, sin hacer nada de nuestra parte, comienza para nosotros una nueva vida en unión con Él. Si lo que ya hemos dicho es cierto en lo que respecta al perdón de los pecados y al don del Espíritu Santo, ¿qué de nuestra santificación? ¿Cómo podemos ser libres del pecado? ¿Cómo es crucificado el viejo hombre? De la misma manera. El secreto está, no en andar sino en sentarnos, no en procurar hacer, sino en descansar en la obra ya consumada.
Nosotros morimos al pecado, en su muerte fuimos bautizados, fuimos pues sepultados con él, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos, Efesios 2:5. Todas estas afirmaciones se encuentran en tiempo pasado, el aoristo del griego. ¿Cómo se explica esto? Por razón de que Cristo fue crucificado en las afueras de Jerusalén hace unos 2000 años, y yo fui crucificado juntamente con él. Esta es la realidad histórica. La experiencia suya viene a constituirse en la historia mía, de manera que Dios puede ya hablar de mí como poseyendo todo en él. Todo lo que ahora tengo, lo tengo con Cristo. En las Escrituras nunca se refiere a estas cosas en el tiempo futuro, ni como cosas que se deberían desear en el presente. Son, en cuanto a Cristo, verdad histórica, y todos los que creemos participamos de ellas. Los conceptos con Cristo crucificado, vivificado, resucitado, sentado en lugares celestiales, son tan confusos al sentido humano, como lo fueron las palabras del Señor a Nicodemo en Juan 3:3. Allí el asunto era como nacer otra vez. Aquí es algo aún menos probable, algo que no solo se tiene que efectuar en nosotros, como el nuevo nacimiento, sino algo que tiene que ser visto y aceptado como nuestro por la sencilla razón de que ya se efectuó en aquel otro hace ya años. ¿Cómo puede ser esto? No se puede explicar. Tenemos que aceptarlo de manos de Dios como algo que Él ha hecho. No nacimos juntamente con Cristo, pero sí fuimos crucificados juntamente con Él, Gálatas 2:20. De modo que nuestra unión con Cristo se inició con su muerte. Dios nos incluyó en Él allí. Estuvimos con Cristo porque estábamos en Él. Sí, pero ¿cómo puedo estar seguro de que estoy en Cristo? Podemos estar seguros porque la Biblia afirma que es así y que es Dios quien nos ha puesto allí. Mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, 1 Corintios 1:30. Y el que nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo, y el que nos ungió, es Dios, 2 Corintios 1:21, es algo hecho por Él en su soberana sabiduría, para ser visto, creído, aceptado y gozado por nosotros. Si coloco un billete entre las páginas de una revista, y luego quemo la revista, ¿qué pasa con el billete? Lo mismo que con la revista, los dos quedan hechos ceniza. Lo que le acontece a la revista, le acontecerá igualmente al billete que ha sido colocado en ella. La historia de ambos es una sola. Del mismo modo, Dios nos ha colocado en Cristo. Lo que le sucede a Él, alcanza a nosotros también. Todo lo experimentado por Él, lo experimentamos también nosotros en Él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, Romanos 6:6. Esto es historia, nuestra historia escrita antes de que naciéramos. ¿Lo crees? Es la verdad. Nuestra crucifixión con Cristo es un hecho histórico glorioso. Nuestra liberación del pecado se basa, no en lo que nosotros podamos hacer, ni aun en lo que Dios hará por nosotros, sino en lo que Él ya ha hecho para nosotros en Cristo. Si comprendemos esto y descansamos en Él, Romanos 6:11, hemos hallado el secreto de la vida santa. Pero la verdad es que muy poco de esto conocemos en la práctica. Por ejemplo, si alguien dice algo no muy lindo de ti en tu presencia, ¿cómo reaccionas? Comprimes los labios, muerdes la lengua, tragas saliva y haces un gran esfuerzo por contenerte, y, si a base de mucho esfuerzo consigues disimular el enfado y conservar una buena compostura, consideras que has logrado una gran victoria. Pero lo malo es que el enfado perdura, solo has conseguido disimularlo. Aún, en ciertos casos, ni eso consigues. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que estamos procurando andar antes de sentarnos, y este es el camino de la derrota. Permítaseme repetirlo,
ninguna experiencia cristiana puede comenzar con andar, es imprescindible que comience con un firme sentar. El secreto de tu liberación del pecado no está en hacer algo, sino en reposar en lo que Dios ya ha hecho. Un ingeniero salió de su hogar en viaje al lejano oriente, ausentándose por unos 2 o 3 años. En su ausencia su esposa le resultó infiel, acompañándose con uno que había sido de sus mejores amigos. Regresando, descubrió que había perdido su esposa, sus 2 hijos y su mejor amigo. Al término de una conferencia en que yo tenía la palabra, este pobre hombre, abrumado de dolor, se me acercó, descargando en mí su corazón. Durante 2 años, de día y de noche, mi corazón ha estado lleno de odio, dijo. Soy creyente y sé que debería perdonar a mi esposa y a aquel amigo, pero, por más que me esfuerzo, no lo logro. Cada día resuelvo amarlos, y cada día fracaso. ¿Qué puedo hacer? Absolutamente nada, le dije. ¿Qué quiere usted decir?, preguntó, sorprendido. ¿Es que debo seguir odiándolos? Le expliqué, la solución de su problema está en esto: cuando el Señor Jesús murió por usted en la cruz, no solo llevó sus pecados sino a usted también. Dios crucificó a su Hijo, y al mismo tiempo crucificó su viejo hombre en él, de modo que ese usted, que no puede perdonar, ha sido crucificado y quitado del camino. Dios ya ha tratado con todo ese asunto en la cruz, no le queda a usted, pues, nada que hacer. Dígale sencillamente: Señor, yo no puedo perdonar y no voy a procurar hacerlo, pero confío en ti que tú lo harás en mí. Yo no soy capaz de perdonar ni de amar, pero confío en ti, que tú perdonarás y amarás en mi lugar, que tú harás esas cosas en mí, punto. El pobre hombre quedó atónito, luego dijo: esto es algo nuevo para mí, siento tanto que debo hacer algo. Después de un breve silencio, volvió a preguntar: pero, ¿qué puedo hacer? Le dije: Dios está esperando hasta que usted deje de hacer. Cuando usted deje de hacer, entonces Dios puede empezar. ¿Ha procurado alguna vez ayudar a alguien en peligro de ahogarse? Hay 2 caminos a seguir. El uno es el de darle un golpe y dejarle inconsciente, y el otro es dejarle gritar y luchar hasta que se agoten sus fuerzas. Si procura intervenir mientras tenga fuerza, usted mismo peligra, porque en su miedo se va a prender de usted y le va a arrastrar al fondo, y tanto usted como él perderían la vida. Dios está esperando que se agoten completamente sus propios recursos, luego intervendrá Él. Tan pronto como usted deje de hacer, Él hará todo lo necesario. Dios está esperando que usted desespere. Mi amigo el ingeniero dio un salto. Hermano, dijo, ahora veo. Alabado sea Dios, conmigo ya está todo bien. Nada puedo yo hacer. Él lo ha hecho todo. Y, con el rostro radiante, se fue gozoso. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp: 1-829-747-1995.